Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Hablando se entiende la gente. Nuestra emisora municipal Radio Torrós se suma a los actos del 25 de noviembre con un programa monográfico para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha reconocida por la ONU para recordar que la violencia de género sigue siendo una de las violencias y violaciones de derechos humanos más graves y extendidas en el mundo. Un espacio para la reflexión y el análisis en un asunto, el de la violencia de género, que en una sociedad democrática como la nuestra no hemos conseguido erradicar. Los datos confirman que la violencia machista no se ha acabado. En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En Málaga, en concreto, han sido 5 mujeres, la última hace unos días en Rincón de la Victoria. Desde el 2003 hasta este año se han registrado 1.333 mujeres asesinadas. La violencia machista afecta a millones de mujeres y niñas y se manifiesta de múltiples formas: física, psicológica, sexual, económica y digital. El 25 de noviembre es un día para visibilizar, concienciar y actuar. Es una llamada a sumar voces, a apoyar a las supervivientes, a exigir recursos eficaces y a educar en igualdad. Porque la violencia de género no es un asunto privado, sino un problema social que nos implica a todos y a todas. Hoy levantamos la voz por las que ya no están, por las que siguen luchando y por las generaciones futuras. Una jornada que se inspira, como sabéis, en el recuerdo de las hermanas Mirabal, 3 activistas dominicanas asesinadas en 1960, cuyo coraje se ha convertido en símbolo de la lucha contra la opresión y la desigualdad. Para acercarnos a la realidad de la violencia de género, avanzar y mejorar, hablamos con profesionales destacados de Torrós en distintos ámbitos de la sociedad. Vamos a contar con Esperanza San, enfermera de referencia en centros educativos. Esperanza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Con Fabián Prevot, experta en comunicación y violencias de género. Fabián, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Muy bien, muy bien. Con Martín González, colaborador en esta casa, en la emisora municipal, periodista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Martín. Buenas tardes. Y esperamos a María Pérez, técnica del área de salud del Ayuntamiento de Torrós, y a Lidia Salvatierra, profesora del IES Jorge Guillén. Mientras vamos avanzando en nuestra tertulia, gracias por estar aquí, a todos y a todas las que os habéis comprometido con este tema, un asunto que tiene muchas aristas y que es complejo, pero que en definitiva nos preocupa a todos, y es erradicarla. Un año más volvemos a hablar de este tema porque los datos avalan y lo confirman que la violencia no se ha acabado. ¿Qué creéis que hace falta todavía más para su erradicación? Esperanza, empezamos por ti. Bueno, primero daros las gracias por invitarme y por hacer este programa de difusión, y que nunca está de más que se habla. Este problema se solucionará cuando el 25N no haya que celebrarlo, no haya que volver a insistir. Eso será cuando ya digamos, bueno, pues esto se hacía antiguamente y ya no es necesario. Todavía nos falta mucho por hacer. Pero bueno, lo que yo pongo mi granito de arena en esta lucha para intentar erradicar esta violencia es la educación. Yo soy una defensora de la educación, pero la educación desde pequeños. Yo pienso que ya en el instituto, como yo digo, ya vamos tarde. Ya la educación tiene que empezar desde chiquito, y por el ámbito que a mí me toca, que es el ámbito escolar, pues desde bien pequeños y en el colegio. En las familias es fundamental. En la familia la educación es fundamental, pero en el colegio se pasan los niños muchas horas y ahí tenemos que hacer una gran labor. Y de todo, desde prepararlos para hacer frente a la frustración, desde prepararlo emocionalmente, desde prepararlo en la igualdad, pues eso es un pilar ahí muy importante para sentar las bases para que erradicar la violencia. Fabián, ¿qué consideras tú que es fundamental para seguir avanzando en la erradicación de la violencia de género? Bueno, para la erradicación es un grande problema, muy profundo desde muchos siglos, ¿no? Como dice Esperanza, sí, la educación lo más temprano que se puede, pero después debemos dar la conciencia que lo que tú dices no son solamente números, pero son personas que se mueren. ¿Y se mueren por qué? Porque estaban mujeres. No se puede en 2025. Pero también pienso que debemos tener en cuenta
lo que le falta es porque se frena a las mujeres para denunciar o para quitar su hogar para cosas. Sabes que hay 3 cosas que le frenan muchísimo. Es en el primero, lo que le frena es el miedo. El segundo, el miedo, y el segundo, la vergüenza, porque es muy difícil decirse que tú eres una víctima, tú eres muy de vergüenza. Y tercero, el financiero, porque si tú no tienes dinero, ¿cómo tú puedes quitar tu hogar o hacer otra cosa? Es muy complicado. Pero pienso que, sobre todo, pero en España se pasa bien, las leyes se deben realmente aplicar. Porque en muchos casos la ley se dice, se lee, se sabe y nada más detrás. Y me parece muy importante. Educación, dar conciencia, y vamos a apoyar a las mujeres para decir que hay cosas. Ve, María Pérez, tú estás aquí, cerca de mí, hace muchas cosas para eso. Yo en mi pequeña parte, tú también, etcétera. Gotas, que por fin será el mar, pero eliminar, mamá mía. Pero empieza ahora y no un día per año o 2, ni el 25 de noviembre, ni el 8 de marzo, por favor, todo el año, a todos los momentos, en todas las áreas, trabajo, familia, escuela, todas las partes. Martín, tú como joven, hemos querido traer una persona joven, una mirada masculina, porque muchas de las actividades que se están centrando tienen que ver con los hombres, ¿no? Que se sienten interpelados. Tú como joven, además con una profesión como el periodismo, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo también en la visibilización. ¿Cómo ves la situación? A ver, yo lo que veo en la situación ahora mismo como está, creo que, bueno, como bien han dicho ella, creo que lo más importante, sobre todo la educación, ya no en el colegio, ¿no? Yo siempre digo que gran parte de cómo es un niño el día de mañana es cómo lo tratan en casa. Al final, lo que ves tú de tus padres es lo que vas a hacer fuera, ¿no? Entonces es muy importante que, para intentar erradicar esto, que creo que es algo muy complicado, por desgracia, pero se puede intentar bajar mucho estas cifras, ¿no? Es el tener una buena educación en casa. Eso para empezar, ¿no? Y luego a partir de ahí, claro, no es lo mismo que si tú tienes un buen entorno en casa y tus amigos también lo tienen, lo normal es que tú te rodees de un entorno en el que la igualdad se vea como algo normal, ¿no? Cosa que, por suerte, al menos en mi época, porque es verdad que ahora creo que está un poco cambiando otra vez, pero bueno, eso ya sería meterme incluso a lo mejor en temas políticos, a lo mejor de enfrentamientos que se están haciendo tanto por un lado como por el otro, y que se están intentando dividir a la gente en algo que creo que no hay que dividir, porque al final lo que hay que hacer es la unión. Y el problema es ese, ¿no? Que creo que en mi época de niño a lo mejor empezamos a cambiar cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace 4 o 5 años, ¿no? Fue el 8 de marzo que se paró todo, que las mujeres pararon el país. Se dieron pasos, se estaban dando pasos. Lo más importante es que creo que, por ejemplo, las chicas de hoy en día, la gran mayoría, tienen una mentalidad ya distinta, ¿no? Ya han cambiado, quizás las personas de los 80, ¿no? Es una época que yo no he vivido, pero por lo que he escuchado y por lo que he podido ver, quizá la mujer era como que tenía muy asimilado el que ella tenía que ser la mujer de casa y que el hombre iba a ser el número 1. Y ya es como que lo que veo, al menos en mi generación, es que la gran mayoría de mujeres tienen claro de que eso no puede ocurrir, ¿no? El problema es los discursos que puedan llegar, sobre todo que están llegando, pues, el negacionismo. Claro, el negacionismo y todas esas cosas que puedan perjudicar eso que sea el avance. Mari Pérez, que se acaba de incorporar, gracias por estar con nosotros. María Pérez. Disculpad vosotras y las personas que estaban oyendo por meterme aquí en medio ahora, pero es que qué complicado salir del trabajo, sí, lo sé, venir a aparcar y dar 3 vueltas por no irme muy lejos, al final al parking. Y claro, he subido toda la escalera esa y vengo... Sí, es un poco... Yo sé que es una hora un poco... Sí, no por la hora. Complicada. En sí todo, ¿no? Por todo. En sí todo, y aparcar y llegar hasta la radio. Eso la verdad que... Sí. Gracias, la verdad, Mari, por estar aquí. Que además enseguida que te lo comenté, me dijiste que sí. ¿Por qué? Pues porque tú eres una persona que estás muy vinculada al feminismo, porque has sido mucho tiempo informadora en el Centro Municipal de la Mujer durante años. Yo creo que fuiste pionera en eso. Sí, porque el año 92. Uno de los primeros centros, si no el primero, de información a la mujer. Ahora estás en el área de salud, pero estás en un colectivo sórico, feminista. La importancia que ha tenido el feminismo en los avances de igualdad y sobre todo también en visibilizar las violencias de género. El feminismo no es que haya tenido importancia, es que ha sido el orden por el que se ha movido todo. O sea, si hay una ley contra la violencia de género, es porque el feminismo
apostó por ella. Obviamente con un gobierno que también quiso, eso también está claro. Pero sin esa presión claramente del movimiento feminista, posiblemente no existiría ahora, pero no la ley contra la violencia de género, ni las leyes de igualdad, ni muchísimas otras acciones que se han ido tomando a lo largo de estos años aquí en España. En España, bueno, hablamos, si ahora nos ponemos a retrotraernos a otros periodos y a otros países del mundo, ya sería hablar de otras cuestiones. Pero bueno, aquí en España ha sido así, tal cual. En definitiva, hay que seguir avanzando. Abríamos el espacio de actualidad e información respecto a que hemos avanzado, porque se ha avanzado. Sí, tú lo comentabas, ¿no? Ha habido avances. Claro que sí. Pero estamos viendo también algunos retrocesos en el sentido de eso, discursos de odio, discursos negacionistas. Sí. ¿Cómo lo valoráis? Porque no se puede volver atrás. La pérdida de derechos significa volver atrás y esto sería impensable. Sería insoportable. Pensable, podría hasta pensarse, porque hay gente que lo hace, supongo que hacen esta presión contraria tan negativa, pues porque creen que es posible acabar con todos los avances, si no, no lo harían. O sea que ante toda esta situación que se está dando, lo importante pienso que es que aquellas personas que siempre lo tenemos claro y que no vamos a permitir ese retroceso, nos posicionemos, eso está claro, y además posicionarnos con ideas claras y en colectivo, porque individualmente bien poco se consigue, está claro, pero que es precisamente lo que todas estas presiones quieren hacer. O sea, cuanto más dividida esté la gente, más desunida, con menos lucha colectiva, más van a ganar toda esta gente. O sea, por eso es importante que el movimiento feminista siga adelante, que hay también movimientos de hombres por la igualdad que son fundamentales en este caso para apoyar el que ese retroceso no suceda, como quieren mucha gente. Desafortunadamente es mucho, y muchas. Sí, No que sé si oíste el otro hombres. día a la portavoz de Vox es terrible que ¿Qué dijo? mujer No lo vi, diciendo no la vi. que, ¿Qué dijo, María? bueno, pues negando absolutamente la violencia machista, negándola absolutamente, lo cual es insoportable oír eso en el templo de la democracia, como es el Congreso de los Diputados. Me parece algo tremendamente grave y que la ciudadanía tenía que mirárselo. Pues vamos a ver, porque parece que según datos que ya empezamos a ver, ese grupo parece que sube. Entonces, Sí, está claro, pues ese que sube y puede ser un peligro, ¿no? Un peligro Puede ser para, un gran peligro. para los derechos de las mujeres. Sí. Lo extraño Para es que- otros muchos derechos también. pero en Pero este caso, por supuesto en este caso que de estamos las hablando, mujeres, Mari, sí. por no politizar todo Sí, ahora sí. mismo, pero que No, todo al final política. tenemos que politizar, Sí, porque esto sí. es política pura. No, es política todo. Esto es política pura. Pero también Si hay no otros hablamos- ámbitos, es decir, que hay política, pero por suerte también hay colectivos, hay... Pero esos colectivos todos hacemos política al final, Ya. porque lo que intentamos es cambiar la sociedad. la Sí, sociedad, sí, sí, exactamente. sí. Entonces, para hacer eso, ya sea política desde el ámbito de las instituciones o política social, que al final viene de los grupos sociales, de las asociaciones. Sí, pero de los exactamente, pero ya viene colectivos. desde la sociedad. Claro, Que eso pero al también es final importante. política. Claro. pero yo No sí- partidismos, estamos hablando de política, política pura, democracia. Esperanza, ¿tú cómo lo ves respecto a esto que estamos hablando? Bueno, yo quería felicitar a Martín, porque ser joven, hombre y venir a esta tertulia es para felicitarte. Y ya me ha Por sorprendido. cierto, que Lidia me ha comentado que no podía estar con nosotros, así que la vale. disculpemos Bueno. que no podrá estar. Y me ha sorprendido que digas, en mi época, si tú eres muy joven, eso lo tenemos que decir nosotras. Pero bueno, sí que es verdad, y esto ha hecho una campaña en la Junta de Andalucía este año, que tú percibes, como he querido entender esto, de que en tu época, que los de tu promoción, ya parecía que ibas avanzando en este tema de violencia de género. Pero nosotros queremos ver, por los datos y todo, que es que la violencia de género igual está cambiando de forma. Que antes te daban un Exactamente. bofetón Exactamente. y ahora, lo que has dicho antes, las redes sociales, El ahora te acoso, la quiero violencia digital. controlar digitalmente, ahora te quiero, me sigues, ¿no? Y entonces no podemos ni normalizarlo, ni disculparlo, ni pensar que eso no es violencia, que lo es. Entonces, a lo mejor hemos cambiado de forma y a lo mejor, sí, es verdad, bueno, hemos avanzado y mi nombre me lo inculca, la esperanza es lo último que se pierde, yo creo que progresamos y vamos avanzando, que no podemos dejar Bajar la retroceder. guardia, sí. Bueno, Pero que no normalicemos y no pensemos que ya es... No,
existe una violencia de otras. Sí, porque está la violencia vicaria, la violencia digital, quizás otras formas de violencia, no contra la mujer concretamente, sino contra los hijos. No, bueno, la violencia vicaria ha existido siempre. Sí, ahora, pero tiene bueno, nombre. ahora tiene nombre. Ahora tiene nombre, pero ha existido siempre. Pero sí es verdad que lo nuevo es la violencia de las redes, la ciberviolencia, ¿no? Que es toda la que viene a través de las redes sociales y de la mala información, de los bulos que se corren por las redes. Y esa es la nueva violencia en general, pero concreto, violencia de género, que porque hemos dicho que es la que estamos hablando, la violencia machista que se está dando ahora. Muy mucho. Y claro, dice que ya ha visto que las chicas ya, bueno, pues tienen bien, sí, ahora ya no existe que sí existe, que es mentira, que sí existe, pero bastante menos la mujer que se queda en casa porque le obligan a quedarse, tal. Pero si existe, se ha modificado la fórmula, igual que se ha modificado todo. Ahora nos ha informado, antes leíamos un periódico, ya no lo leemos, ahora leemos las redes. Pues lo mismo, también en estas cuestiones se ha modificado la forma de agredir. Ahora se agrede a través de las redes. Correcto. Y por eso se modificó la ley hubo varias modificaciones por esta razón, el Pacto de para Estado, incluir el todo Pacto de esto. Estado. En el Pacto de Estado y la propia ley de Belén. Sí, porque hay La andaluza es que la ley andaluza lleva se amplió un poco más incluso que... Sí, porque además se ha incorporado la violencia digital, exactamente, ¿no? Y la violencia institucional también. También. Y otro tipo de violencia. Es otro tipo de violencia, pero es verbal. Es verbal. Sí, pero digital es muy grave además porque va a concernar mucha gente, más de gente, y en la escuela, en tu casa, de noche, en cualquier todavía, hora. sí, es muy grave. Antes cuando te quita la escuela o tu ordenador, no lo sé, tú no tienes en casa, tú vas a hacer otra cosa con tus padres o con los amigos. Pero ahora es por esto que ciberacoso es un terrible. No sabemos exactamente cómo cortar cómo disminuir, cómo decir, por favor. Hay muchas chicas que sufren de y el ciberacoso para mí es muy grave porque por momento se termina con suicidio, va muy lejos, claro. Es terrible. La percusión es mucho mayor. Vale. Y el público de por redes sociales, es triste porque redes sociales puede ser una buena cosa si se usa muy bien, pero en caso de y de violencia además el discurso es terrible. También hablamos de nuevo de educación, de saber cuál, y el teléfono no todavía, y etcétera. Pero es complicado y muy, muy lento, pero hay progreso. Sí, dice que viene de Francia y que en frente a Francia, la España es muy de vanguardia. Vale, pero tenemos que trabajar muchísimo todavía. Luego también, Martín, lo que hemos visto en estos tiempos son los hombres que odian a las mujeres, ¿no? Los denominados incels, que también están en aumento. Esto yo lo conocí a través de una serie. Había escuchado algo porque había estado en un curso de hombres para la igualdad y me dejaron meterme. Y me decían, no solo es para chicos, pero como no se apuntan los chicos, pues me dejaron meterme. Y entonces ahí descubrí, el ponente hablaba de los incels, que había una comunidad muy grande en las redes sociales, pues mostrando ese rechazo, odio a las feministas, a las mujeres. De provocación. Y de provocación incluso, y además se está moviendo también en el Facebook, que comparten fotos de mujeres desnudas o de este tipo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves a tu alrededor? ¿Qué habláis los jóvenes? A ver, al final el problema de todo lo que estaban hablando ya de las redes sociales, no del WhatsApp, porque el WhatsApp sí se sabe quién es, pero el mayor problema que hay con las redes sociales es que tú te puedes abrir una cuenta, decir que te llamas Vanessa y empezar a subir todo lo que te dé la gana e insultarle a todo el mundo, ¿no? Entonces ese es el mayor problema que hay, que al final es algo que no está controlado y que tú te ves con el poder de poder escribir cualquier burrada sin que te ocurra absolutamente nada, y es un problema muy grande porque al final lo que puedes hacer es que una persona acabe suicidándose, ¿no? Es un problema bastante grande. Entonces, ese es el mayor problema. Claro, al final es como todo. Eso cada vez gana más fuerza, entonces hay cada vez más cuentas de ese tipo que ganan mayor seguimiento. Ese mayor seguimiento le genera unos beneficios, con lo cual hay más gente que incluso sin pensarlo así, como saben que no hay ningún problema porque no está controlado, pues lo hacen, crean esas cuentas. Y estamos llegando a un punto en el que quizás las redes sociales hay cuentas que son bastante, son bastante peligrosas, ¿no? Porque al final se critica absolutamente todo
Y bueno, hay algunas críticas que son bastante fuertes, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? El problema también es que a lo mejor hay una chica que sube una foto con un... Bueno, que sale de fiesta y sube una foto con un vestido o algo, y hoy en día se le tilda de una cosa que tampoco se debería hacer, ¿no? O con la minifalda, ¿no? Con Claro. la minifalda, los escotes, ¿no? Pero eso es una marcha atrás. Claro que es una marcha Pues atrás. eso lo debatíamos en el año 80. Sí. Pero si además se ha conquistado todo eso. Entonces, Pues fíjate. Al final lo que se hacía en los años 80, pero ahora con la fuerza de eso, de que antes en los años 80 se lo tenías que decir cara a cara y Sí. sabía todo el mundo quién era y te podía tildar, y ahora Se una esconde persona a detrás. la que no conoce, o sea, a la que conoce, Claro. que puede ser tu amigo, como tú por lo que sea esa cuenta no te ha dicho quién es, pues a lo mejor está insultando a través de esa cuenta y tú sin saberlo pues estás con una persona que... Pues es una Sí, está actitud de haciendo cobardía, claro, te escondes detrás de Claro, del una- anonimato. es una actitud cobarde. absoluta. pero fijaros que también las redes sociales son buenas por un lado, pero por otras estamos viendo cómo generan cantidad de odio, pero no solamente con este tema del feminismo, Mal sino en utiliza- general. mal usadas, en la fíjate. política lo estamos viendo. Odio, Totalmente. insultos, Sí, sí. y cosas que no se dicen verbalmente, No, es fácil. pues se dicen ahí, y cuando lo que tiene que haber es un diálogo entre todos, porque al final estamos en una democracia, entonces se genera odio, ¿no? Entre las propias fuerzas políticas, es una destrucción del contrario, del adversario, es tremendo. Entonces los jóvenes tienen un momento difícil, ¿eh? Sí. Tienen un momento difícil. Yo me acuerdo de una joven del instituto que vino aquí y dice: las redes sociales están destruyendo mucho a la juventud, Bastante. dijo. Una joven dijo eso. Aquí del Instituto de Alfaguara. Sí. Están quitándonos la cierto. juventud. Ah, sí, es verdad, ¿eh? Sí, porque y tanto que además la juventud, que cuando te plantea muchas cosas y tal, las redes sociales hacen que ni te plantees nada, porque como viene todo hecho, es como aquí está, tómalo o no tomes, pero sin planteamiento, ¿no? Sin Claro. tener Pero que, porque no se informan que ya, pensar sin y- reflexionar. Exactamente. Claro, porque sí. los jóvenes no se informan tampoco, ¿no? ¿Verdad? Que tú que eres periodista, no se informan a través de los medios tradicionales, de la televisión, la radio. O no contrastan, O no quizá, contrastan esa es la también, cuestión, ¿no? no Y contrastan. bueno, pero digo que es verdad que puede haber bulos en muchos sitios, pero es más difícil que se publiquen. Pero es que las redes sociales está lleno, Sí. ¿no? Martín. Sí, a ver, al final la cosa es que, por ejemplo, una red social como TikTok es una red social que te lo da todo hecho. O sea, tú al final es tan simple como deslizar el dedo y al final es como todo. Te va a salir de todo. O sea, y claro, cuando te sale de todo, al final acabas viendo de todo. Y eso afecta también en general, ¿no? Y hoy en día, las cosas como son, los jóvenes estamos con las pantallas prácticamente todo el día. No es que estemos en una red social, al final estamos prácticamente... Entonces, Unos están más en TikTok, otros están más en Instagram, otros estamos más en Twitter. Al final, yo creo, y eso puede ser hasta Bueno, dentro de todo lo Twitter malo. es antiguo, ¿eh? ¿El es qué? X. Bueno, Twitter, Lo que Twitter era- es lo que antiguo, era pero Twitter, ¿no? dentro de todo lo negativo que Sí, hay, puede ser hasta positivo que Twitter cada vez haya menos gente, porque Twitter es una red social que si entras dentro de Twitter, es una red social bastante... hay discursos bastante fuertes. Sí. Y es donde más se generan las noticias fake, ¿no? Lo que son Los bulos, esta los serie bulos, de nuevos falsas. periodistas que han salido, Sí, que los bulos realmente en no son... castellano. Claro, Sí. que esta nueva serie de periodistas que han salido, que no... Bueno, lo que están haciendo es difundir odio. Son pseudo, tampoco son, muchos de ellos ni siquiera son periodistas, son pseudo periodistas. Claro, pero al final Es que están hoy con las redes cualquiera puede Claro, ser cualquiera. periodista. Yo digo, bueno, y todo lo Sí. que quiera, y médica, y no sé Exactamente. cuánto. Sí. Sí, todo. Exactamente. Pero ¿no? como yo quiero ver siempre la luz al final del túnel, siempre yo soy así. La señora Esperanza. Se debe, Sí, se debe. yo soy así, Sí. esta misma semana en tercero de primaria. Pero vosotros pensáis que de verdad ellos ya dicen, no, eso lo hacen para ganar dinero. Ay, menos mal, Por lo menos que lo entienden. Y eso es, ahí estamos otra vez de la educación. Pero Esperanza, por ejemplo, tú que estás con las familias y con edades escolares más tempranas, ¿ellos saben lo que es la igualdad y lo que es la violencia de género? Bueno, sí, que a cada edad tienen una percepción. Y eso sí que es verdad que hay que decirlo, que se trabaja desde los colegios, unos colegios más, otros menos. Nosotros tenemos la gran suerte en nuestro municipio de tener al Instituto Alfaguara, que es escuela promotora de salud, que fue pionera en Málaga, de las primeras que fueron escuelas promotoras, porque esto lo hemos comentado antes, no se trabaja un día, se trabaja todo el año y ellos sí que lo trabajan transversalmente y en todo. Es decir, volvemos a lo mismo, educación. Y los niños
desde pequeño hay que empezar, a lo mejor al pequeño no la violencia de género como tal, pero sí le das las herramientas, es decir, tú tienes que empezar a la autoestima, a quererte a ti misma, no dejarte, pues, va todo relacionado, la frustración, si a un niño se le da todo, si desde el minuto 1 no, si es que él no quiere, bueno, pero ¿cómo que él no quiere? Pero claro, si no le acostumbras a decir no puede ser, por esto, por lo otro, no puede ser, claro, está acostumbrado, crece y ahora yo quiero que yo quiero estar por encima de esta persona, de esta mujer, y como nadie la ha frenado, nunca le han puesto límite, pues ya se piensan que lo pueden hacer. Entonces hay que irlo trabajando desde pequeño, desde chicos. Sí poner el punto de que este año parece que, bueno, en el Instituto Alfaguara lo han trabajado, que trabajan todos los años, hacen un vídeo por la violencia. Sí, lo hemos visto. Sí. Muy bueno. Sí, el director David Nava, que lo hace fenomenal. Y este año han puesto el acento en ellos, que me parece, incluso en televisión también han puesto mucho hombre, porque hasta ahora el 25N, el luchar contra la violencia, parecía que teníamos que luchar las mujeres, los feministas, pero bueno, y los hombres decían, bueno, pero yo no soy, pero esto no va conmigo. Porque esto pasa en todos los gremios, es decir, un enfermero es muy difícil que denuncie a otro enfermero que lo hace mal, ¿no? Pues esto igual, un hombre que denuncia a otro hombre que lo hace mal es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que meterlos ahí y hay que meterlos también en la lucha, porque existen hombres que sí están dispuestos a la lucha, de que esto no es una cuestión solo de que luchemos nosotras, sino que hay que luchar todos. Claro, precisamente, Mari, dentro del colectivo Sórico habéis organizado un acto para este viernes. Sí. Y dice el tema, ¿no? ¿Es cosa de hombre la violencia machista? Sí, la campaña de este año en general lleva ese título, ¿no? Hoy, que conlleva además una pregunta y que cada una se la responda, ¿no? Puede responderte que es cosa de hombre, quiere decir que si no existe la violencia machista porque los hombres ejercen esa violencia, no, eso es así, sí. No hay, ahí no hay discusión, no hay está legislado así. Sí. Y luego la otra parte es que si es cosa de hombre acabar con la violencia machista, es la otra pregunta. ¿Es cosa de hombre? Sí. Porque nosotras llevamos, las mujeres en general, trabajando para erradicar esa violencia, pero como nosotras no la ejercemos, somos la parte víctima, somos las víctimas de ella, necesitamos que los hombres que entienden, que comprenden, que saben, que son coherentes con este problema tan gravísimo que es la violencia contra las mujeres, esos hombres que lo entienden se unan y sean capaces de decir lo que tú acabas de decir ahora. No, tío, no, que así no. Decírselo al otro. Es que te he visto y te voy a denunciar. Claro. Es que eso necesitamos. Eso necesitamos. Sí, no solo las mujeres, sino esta sociedad. La sociedad y la parte masculina que... Claro. Necesitamos que los hombres se unan a esto, los que tienen entendedera. Y los vemos en las manifestaciones, sin embargo, están como pasivos, ¿no? Sí. Como personas pasivas que sí que acompañan a las mujeres, pero que no los vemos, no los escuchamos. Bueno, yo, fíjate, anoche, hablando de jóvenes, anoche en la manifestación provincial en Málaga. Sí. ¿Estuviste allí, María? Sí, claro, cada año. Sí, tenía que pasar algo muy grande para que no vaya. Vi a mucha gente joven. Eso es muy positivo. Vi a mucha gente joven, sí. Y gente joven, mujeres, por supuesto, pero también algunos chicos. Ya se les ve, y además posicionados, cogiendo la pancarta, o sea, yo creo que eso visto desde fuera dice, uy, mira, se están uniendo. Claro, porque además y defender, ¿no? Y defender esa postura que no la tengan miedo frente a otros hombres, ¿no? Martín. Exactamente, ser valiente. Ser valiente. Pues a los hombres son valientes, exactamente. Valientes porque lo sean. Que se declaren feministas también. Sí. Claro. Pero que lo sean de verdad. Pero que lo sean de verdad, porque ya hemos visto casos. Hemos visto casos que no queremos nombrar aquí, porque también desde la izquierda hemos visto. Cada uno he dicho, ni izquierda, cada uno. No, y desde la izquierda, que supuestamente son más progresistas, pero bueno, vamos a poner el acento ahí. Se supone. Se supone, pero en cambio hemos visto casos de que no lo son. Porque esto son cuestiones personales. Y educacionales también.
Martín, al final que los hombres lo vean y que se posicionen frente a otros que lo niegan o que lo hacen, ¿no? Que ejercen esa violencia. Claro, al final es importante pues la unión hace la fuerza, ¿no? Siempre se ha dicho. Es lo importante. Lo que pasa que ahí vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Un poco los dos extremos que se han generado, que es verdad que, bueno, ahora hay uno que directamente está pues parece que intenta volver hacia atrás, pero es verdad que sobre todo eso, cuando empezaron estas manifestaciones más fuertes, es verdad que a lo mejor quizá desde un extremo creo que desde mi punto de vista se equivocaron porque hicieron ver a muchas chicas que el hombre era el rival. Y no, o sea, hay un problema ahí de base, y es que tú no tienes que hacerle ver que el hombre es el rival. Tienes que unirlo, porque al final, por desgracia, esto que ocurre son hombres que bueno, primero habría que endurecer las penas. Yo creo que lo que hay en España es bastante flojo ahora mismo. Pero lo que habría que hacer es intentar, pues lo que ella dice, ¿no? Que vayan cada vez más hombres a manifestaciones, que cada vez se unan más los hombres y las mujeres, ¿no? Y que se unan en esto. Pero eso que... Espera. No sé si ha cogido... Yo perdona que te diga, no ¿te creo refieres que... a aquella frase que se dijo en un momento dado, que todos los hombres eran potencialmente maltratadores? Es que, claro, violadores? no, pero es que eso no es mentira. Es que es lo mismo que yo estoy diciendo, solo que de otra forma. Claro, estamos hablando de... ¿Sabéis los índices de violencia que hay en general? Ya no de género. En general en el mundo, ¿quiénes cometen la mayoría de las fechorías violentas? Claro. Hombre, entonces no es discutible a nivel mundial. Claro, pero el discurso extremista, lo que claro, no hay extremismo aquí. No hay extremismo, hay derechos. Y cuando se buscan los derechos, cuando se quieren obtener esos derechos que te corresponden por derecho, mira tú por dónde, no hay extremismos, hay derechos. Y tienes que luchar por ello. Luchar, y mira que no me gusta la palabra luchar porque volvemos otra vez a la agresión. Cuando hablamos de lucha, pero hay que estar ahí trabajándolo. Y luego cada uno entiende como lo quiere entender, sí, pero las cosas. Los jóvenes lo reciben de otra manera, Mari, según cuenta él. Bueno, claro. Los jóvenes de ahora, pero él no puede hablar entonces de antes. Eso en otra película, en otro momento, y en otro contexto social y circunstancial, ¿no? Cuando estábamos ahí, porque teníamos que conseguir la ley, porque teníamos que conseguir, es que no había peccata minuta, no había cosita, había que estar por ello, y tú no estabas entonces. Pero yo te digo, ahora que ya os encontráis con todo hecho, con todo esto, que ahora lo que hay que ponerlo en práctica, como ha dicho perfectamente ella, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica y respetarlo y continuarlo y no permitir que se quite ni un puñetero artículo de la ley, ni uno solo. Esto no es extremismo, perdona, esto es buscar los derechos. Claro, pero aquí, o sea, yo a lo mejor me he explicado mal. Obviamente bueno, nadie... lo que yo he entendido, No, obviamente nadie quiere quitar derechos y lo que intentamos... ¿No? Bueno, a ver, me refiero, la gran mayoría no quiere quitar derechos, ¿no? Y lo que se quiere es que esto siga hacia adelante, ¿no? Que cada día... Bueno, pues hay algunos que no reconocen la violencia. Claro, muchos. El objetivo es... Y que las mujeres, pues hombre... sistemáticamente se hacen el mismo trabajo y trabajan lo mismo, ¿no? Que cobren lo mismo, básicamente, ¿no? Todas esas cosas que se vayan mejorando, ¿no? El que un padre le pueda regalar a su niña una moto de juguete y no se vea como algo malo, que la niña vista de azul y no se vea como si fuera un niño, o que el niño pueda jugar con una muñeca y automáticamente no se le ve como una niña. Todas esas cosas hay que seguir mejorándolo. Pero es que estamos hablando de asesinatos. Eso es. Claro. Son grandes. Es el extremo, estamos en el extremo. Pero al final el extremo. problema es ese, que si tú a tu niño desde el principio le dices que se juega con una muñeca, es una chica, ya estás empezando con un tipo... Le estás como incitando a la violencia. O sea, a un extremo, y más o menos todo empieza así, ¿no? Luego, obviamente, por lo que se ve en casa es lo más grave. Luego, a nivel eso de situaciones que se puedan ver. Pero además me parece lo que tú dices, María, que es muy importante que se unan los hombres a nosotras, pero más porque ¿quién son agresores? Son hombres, y además debe reconocer que hay machismo, que el hombre no es superior a la mujer, que hay ley para todos y todas de facto, y que no nos puede pasar sin nada, no se puede, se debe entender. En facto, cuando he creado esta asociación, pensaba que
debe crear una asociación para hombres violentos, de violencia. Pero es muy complicado y hombres no hablan, No y van a dicen querer. que no existe. Violencia, no hay nada de así como... Y también hay una cosa que me tiene mucho al corazón, que es la violencia de palabra. Porque hay muchas personas, mucha ¿El gente... maltrato psicológico? Vale. De palabra, exactamente. No de presión, no de control, pero de palabra. Verbal. Sí, oral. ¿Qué está viendo verbal. ahora? Dice eso. ¿Cómo? Es como eso. Es las palabras que te dicen, tú eres gorda, tú eres vieja, tú haces como, tú no eres buena, tú no vale nada, etcétera. Porque estas cosas se parece que se van y ya está. Pero no, se queda en la cabeza y hace un torno. Y por fin las mujeres piensan que es verdad, pero no es verdad. Pues de eso también quería yo preguntaros, porque hay una parte que es la del hombre que bueno, está clarísima, ¿no? Pero las mujeres, ¿en qué tenemos que movilizarnos? ¿En qué aspectos nos tenemos que movilizarnos para salir cuanto antes de la violencia de género? ¿Pero hablas en colectivo o individual? Sí, bueno, en todo, en general. Una mujer, por lo menos se aguantan 20 años de maltrato psicológico Sí. o maltrato físico, ¿no? Claro. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son las señales, digamos, para que las mujeres puedan salir lo más rápidamente posible? Es que no hay una señal, hay cientos de señales. Y además, para que una mujer que está sometida, porque cuando llegas a entender que realmente Es violencia. es violencia, ya hay detrás pues un acúmulo de momentos, de palabras, de gestos, de quitarte, de darte, de presionarte e incluso de pegarte, ¿no? Hasta que te das cuenta de que realmente es posible y que puedes salir, pasan muchos años y no hay una señal, son muchas señales. Y habitualmente no se puede sola, se necesita, es muy difícil, porque hay muchos condicionantes generales o muchos elementos económica. generales que te están... La dependencia eso. económica, fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, no, también mucha, la emocional, que esa es la peor. Emocional, La sí. económica todavía puedes, pero la emocional esa es tremenda, porque esa dependencia a ese hombre con el que tú soñabas que ibas a tener una vida maravillosa y fantástica, te ha demostrado que es otra cuestión, eso se te rompe porque las mujeres seguimos atadas al amor romántico. Es que eso no hay manera de quitarlo, por muy joven que se sea. Es que es muy, muy difícil. Y a seguir tan atadas a eso, pues aun pasando 20 años de suplicio, necesitas ayuda. ¿Qué ayuda psicológica? Parece ser que las mujeres jóvenes se van antes. Leía hace unos días. Que no aguantan Que no tanto aguantan años. tanto. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí. Esperanza. Un poco lo que dice Mari, La que es verdad. autoestima y el amor propio. Sí. Lo que pasa es que ahí están los sentimientos, el amor, no yo, es que bueno, Es que le se quiero. lo permito porque le quiero. Bueno, pero es que no te está... Y entonces yo muchas veces hago mucho hincapié en que tú primero te tienes que querer a ti misma y luego al que quieras. Pero tú primero te tienes que querer tú. Digo, tú, y muchas veces le hago la pregunta trampa a los niños, le digo, ¿pero quién es tu mejor amiga? ¿Fulanita, menganito? No, tu mejor amiga, con la que tú puedes hablar con sinceridad y a la que tú tienes que querer por encima de todo. Menganita, que no, hasta que me dice, tú, la que ves en el espejo, esa tiene que ser tu mejor amiga, esa es la que tú tienes que cuidar por encima de todo, esa es la que tiene que estar por encima de todas las cosas y a la que no puedes permitir que hablen mal, que maltraten, que tal, y eso tiene que estar tú por encima. Sin tocar el egoísmo y sin tocar nada, pero tú te tienes que querer. Trabajando todo eso. Trabajando todo eso. Fíjate que llevamos años, ¿no?, con este tema. Y Mari, que tú y yo que nos conocemos hace tanto tiempo. Formación en igualdad. Por eso me entra tanta pasión. Porque es de volver... Dice, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho técnicamente, quiero decir, con herramientas legales, herramientas profesionales, ahí sí. Pero no ha avanzado de la misma manera la apreciación social. Quiero decir, el conocimiento del tema, la necesidad de salir de esto, la necesidad del cambio. No ha avanzado de la misma manera. No ha avanzado de la misma manera. Por eso, vuelvo a insistir, estos cambios se produjeron por la presión del movimiento feminista, no de todas las mujeres, ojalá. Ojalá hubiera sido así. No, por la presión exclusivamente de algunas mujeres, que no eran para ellas, que era para todas. Y que no es, o sea, las que nos movilizamos ahora no movilizamos por nosotras, nos movilizamos por todas. Totalmente. Soy de acuerdo cuando María Pérez tú dices también que no se puede sola, de experiencia, porque fue víctima de violencia de género, te dice que sola no se puede. A un momento te quiere una persona que dice que tú vives una cosa que es anormal, porque no es amor
como tú dices, pegar, insulta, humillación, etcétera. No es amor, porque ¿qué se pasa? El hombre te hace y 2 minutos detrás te dice, oh, lo siento, es porque te quiero que hace No, por favor, no es amor. Violencia y violencia pura y voluntario. Si quiere pegarte y tenerte, controlarte y matarte, ¿vale? Per momento. Y debemos saber que sola no se puede. He vivido durante casi 10 años. Es una vecina que no conozco más, que a un momento me dice, pero Fabián, tuve una cosa que es muy grave con chico, ¿cuál? Ale, viene a mi casa, pero me ayuda. Viene a su casa, me ayuda a encontrar trabajo, me guarda a mis niños para que pueda trabajar, pero sin seré. ¿Creéis que los apoyos en recursos van bien o hace falta más? Siempre hace falta más, eso sí, eso siempre hace falta más. Pero también lo que comentabas antes, Fabián, de la vergüenza, que no se no, yo cómo voy a decir que yo soy una mujer. La culpa, esto pasa con el suicidio igual, esa vergüenza, el intentar taparlo, la familia también lo calla. Callarlo. Y no se ve. La propia familia, ¿no? Y no solo la familia del maltratador, la familia de la víctima. No, también. Sí. No se dice que sí se han separado porque es que le pegaba. Eso en el ámbito, no se dice. Claro, en el ámbito. Ay, yo no lo he visto nunca. No, y en las noticias que dicen, ¿qué dicen las noticias? Era muy bueno. Era una pareja que se llevaba muy bien y él era muy bueno. Era muy buen hombre. Que sería muy buen hombre, pero en casa no era buen hombre. Y también porque, María, también tú hablas de herramientas constantemente. A mí me interesa mucho también el acoge de la policía cuando te va a denunciar. ¿Qué se pasa? ¿Tú hablas con una mujer o con un hombre? ¿Un hombre que te juzga o no? Lo sé porque he vivido muy mal. Te dice, oh chica, tú eres guapa. Pues si tu marido te pega, debe tener una cosa. Por favor, señor, con la cabeza azul y como eso, no se puede. No se puede, es desde mucho tiempo. No, Sí. Vale. Algo, sí. Yo hace como 20 por algo no, será. eran unos 30 y algo. Acompañando mujeres, sí, eran los 90, todo, al final de los 90. Acompañábamos entonces a las mujeres a denunciar porque, bueno, era complicado. Claro, sí. Y sigue siéndolo, pero bueno. Ahora entonces se habla más de ello. Más, y tener que ahí, bueno, cuando me jubile escribiré el capítulo. Pero que digo que momentos que de la... Y la Guardia Civil ha avanzado mucho, es cierto, no quiero que ahora me vaya a meter a la cárcel por esto, pero sí es verdad que algunos personajes de aquel momento se portaban enormemente mal, en concreto en un momento con una mujer, claro, además no era española, con lo cual agravaba mucho más la cosa, y el trato fue tan horrible, y estaba yo delante, estábamos las dos, o sea, que no es que fuese, me imagino lo que hubiese sido eso sola. Sí está sola esta mujer. Fue tremendo, además, y luego fui a hablar con una jueza que había de este tema para comentarle, y en fin, bueno, ya no se puede decir más, pero sí. Hemos vivido momentos bastante crueles. Imagínate que te decidas a que sí que vas a denunciar, en este momento, que sí, y que te encuentras con esto. Hace que las mujeres no se van a denunciar. Y aparte, además, que muchas mujeres, la mayoría no denuncian. ¿No? Pero las que la mayoría no denuncian. Pero las que denuncian luego, si se pasa como eso, al final acaban también asesinadas. Es decir, que no te garantiza. No, eso no te garantiza nada. No. Si está detenido, vale, pero si no lo detienen, obviamente no te garantiza para nada. Ni te puede tranquilizarte algo, pues que tenga la pulsera o que tenga algo. Pero es que hay gente que se lo pasa por el forro, el tema de la pulsera, y, en fin. Pero yo vuelvo a pensar que creo que sí hemos avanzado desde tiempo, claro. Desde que tú fuiste a denunciar a hoy, algo hemos tenido que avanzar, algo hemos tenido que mejorar. Yo pienso que sí, que ahora te escuchan, que ahora te facilitan las cosas, hay una unidad de violencia de género también. Y, bueno, pues eso es porque la ley lo dice. Sí. Porque la ley pero lo dice. Bueno, y yo quiero pensar que hemos avanzado. Yo quiero pensar, yo no quiero pensar, yo exijo que los jueces y las juezas se formen, que los jueces y las juezas que están y el Guardia Civil y la policía, la Guardia Civil estén formados. ¿Y los sanitarios están formados? No todos. Eso es otra. Eso también. O sea, todas las personas profesionales que son el primer acceso por el que una mujer puede salir de esta cárcel,
Eso es fundamental, ya sea a través de tu médico o médica de familia, ya sea después de un palizón, que en la urgencia entiendan y que manden además su correspondiente informe de lesiones, como debe ser hacerse. Que llega la Guardia Civil o la Policía Nacional y no hay un frenazo de actitud, no hay una acogida a esa mujer. Todo eso es lo que tiene que aprender. Luego que todo este asunto, si has tenido un buen médico o médica, has tenido un buen guardia civil o guardia civil y llega a un juzgado y te encuentras con un juez o jueza horriblemente horrible, pues eso es que es un camino muy largo, muy tedioso. Es que es un camino de muchos días, de muchas horas, de mucho tiempo. Y luego con hijos, ¿y a dónde vas? Pero sí, que me has preguntado a nivel sanitario, sí que existe, incluso ya en los hospitales está la comisión, que hay una comisión de personas referentes para la violencia de género que trabajan en urgencia, que se hace formación, se hace. ¿Se ha mejorado en ese aspecto? Yo sí. Un poquito sí, en todo sí. Pero está mejorando, no tan rápido como nos gustaría. No quiere decir que no sigamos incidiendo. Eso no quiere decir, cuando hablamos de no haga falta un paso seguir atrás, mejorando. decimos ni un paso atrás. No es que quiere decir que la cosa esté como estaba, quiere decir que no vamos a permitir ni un paso atrás de lo que ya se ha conseguido. Claro que se ha conseguido, y que abogados y abogadas, y que haya un turno de oficio, que haya un turno específico de violencia, que ha costado muchísimo, que también tengo mi experiencia con algún señor abogado, que entonces no existía todavía el turno de violencia, era de los turnos generalistas, y va a defender a una mujer cuando estaba posicionado totalmente a favor de él. O sea, ¿cómo se come eso? Pues sí, en fin, todo eso, afortunadamente, no por fortuna, sino porque se ha conseguido, bastante mejor, pero lo que tenemos que procurar es que ni un paso atrás, ni uno. Pienso que poco a poco que se debe hacer muy fácil el camino para denunciar y para poder actuar y hacer que se termina. Poco a poco, no te dice todo en una vez, pero por favor, es terrible que no hay pequeñas cosas que que hacer a pila, que se abre un poco, como tú dices, la luz al fondo del túnel, pero el camino más fácil, solamente pero que más sea un túnel fácil, pequeño. Sí, porque es tanto difícil. Como tú dices, es difícil, es lento, es largo, te va a hacer enfrente de personas que te van a juzgar, etcétera. Es complicado. Te debe dar el ánimo, la fuerza de continuar. Y el colectivo en esta parte es muy esencial. Sí, la asociación. Bueno, además recordar también, Marica, que hemos tenido 2 casos. ¿De asesinatos? De asesinatos, ¿te acuerdas de Ana María Márquez? Que trabajaba en Nerja, pero tenía su casa aquí en Torros, y en el Morche, y Manuela, no me acuerdo del nombre, pero ya hemos tenido 2 casos. Sí, y en no mucha distancia de tiempo uno del otro. Sí. Pero se van consiguiendo 2 casos de asesinato, estamos hablando. Sí, casos de violencia, muchas. Claro, no se sepa, Mari, lo que no sabemos. Lo que no sabemos. Lo que no sabemos. ¿Qué pensáis que podemos hacer, por ejemplo, en el ámbito local? ¿Qué se puede hacer si es que hay algo se necesita más o continuar más? Yo creo que se necesita más de todo. A ver, más implicación de la ciudadanía, que está eso sí que es cierto que ha bajado el índice de participación en todo. O sea, a nivel local, la ciudadanía está poco participativa en temas serios. Otra cosa es el festivo. Estamos hablando de temas serios y que nos influyen en nuestras vidas. Tienen que ver nuestras vidas. Ahí para mí hay un déficit grande que debería volverse o mejorarse. No quiere decir que estaba perfecto, ni mucho menos, pero por lo menos retomar ese tema. Luego, por otro lado, no olvidar que no solo vivimos de campaña, sino, como ha dicho ella, es todo el año, y que todo el año tiene que haber un trabajo continuo, que si falta personal especializado o personal en el centro de la mujer, ese personal debe estar, pero que personal para atender a las mujeres, pero también necesitamos que sensibilice a la sociedad, porque si no, en fin, siempre hay cosas que hacer y las campañas. Estoy de acuerdo ahí en que la ciudadanía, y metámonos todos los vecinos,
por llamarlo ciudadanía, Sí. vecinos, no nos movilizamos, no estamos muy, a lo mejor es por el estrés, por el Acomodados. trabajo, estamos no apáticos, no queremos, No va conmigo, ¿no? exacto, y yo me incluyo la primera, que decir, es que cuesta, es que claro, y a lo mejor es el ritmo de vida que llevamos, el estrés, el no parar, No, porque el que no tenemos tiempo. creemos que los derechos se han conquistado ya y Sí, están sí, ya está, permanentes. ya está. Y que no vamos a perder nada. Y que no vamos a ya está perder nada. todo perfecto. Pero no. Siempre porque miramos habitualmente, y ahora que es verdad que estamos en un momento civilizatorio muy individualista. O sea, si me afecta a mí, ok. Si no me afecta a mí, no. pues lo que sea, ¿no? Voy así en un plan... Sí, sí. Y lo que no se entiende es que si no me afecta directamente hoy, me va a afectar mañana. O a tu Eso como familia. cuando hablamos de temas de discapacidad, ¿no? Que decimos, anda, un escalón, que nada, si yo puedo pasarlo, ¿verdad? Claro. Bueno, a lo mejor mañana no puedo. No, y Y aparte tengo que que todo- luchar porque hay una rampa. Pues a eso me Esa es la refiero. visión. Claro, y aparte que todas Sí. las familias tienen hijos, tienen hijas, tienen Claro, nietos, tienen claro, nietas, claro, y tiene claro. al vecino Claro y a la que sí. vecina. Entonces, Claro que sí. nos corresponde a todos. Claro, Eso es porque absolutamente. estamos acomodados, apáticos, lo Sí, que sí, sea. no sí. sé el motivo, Esa es la o sea, realidad. porque ¿A quién ahora corresponde poner El esa empuje, en marcha todo ese esto? granito. Bueno, pues yo creo que responsabilidad tiene Entre todo el mundo. todos. Tiene el gobierno municipal, obviamente, porque es el que tiene que movilizar desde su ámbito, pero la propia tejido asociativo también, ¿eh? El propio tejido asociativo. Se ha dormido en el tema de violencia de género, que le corresponde en primera instancia a las asociaciones de mujeres. Pues se ha quedado en nada. ¿Habéis oído alguna asociación de mujeres que está Nada. haciendo algo de...? Bien. Pues eso, Vale. pues eso. Y lo reivindico aquí para todas, que os conozco a todas. Me gustaría que estuvieseis en los sitios, que siguieseis reivindicando que tenéis hijas, nietas, bla, Sí, bla. lo por que hemos favor. hablado. Claro Fabián, que sí. Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, tú has estado participando mucho en el Alfaguar también, sí, he con creído- actividades para los jóvenes. Vamos a fabricar lo que se llama violentómetro para hablar de palabras de violencia, ¿no? O verbales. Muy y bien, muy también interesante. en estos días, pero tengo una asociación que se llama Conciencia y Más, pero no hay nadie que viene. Las mujeres me dicen sí, sí, 1, 2, 3 y nada más. No dice que es para víctimas de violencia, no directamente, pero es para desarrollar la confianza en sí misma, porque si tú tienes más confianza en ti misma, va el respeto, va muchas cosas que tú no aceptas más, pero no vienen. ¿Cómo motivar a Lelia si no vienen? Le voy a decir, da información y dice ese. Y también he visto cosas muy interesantes estos días. He hecho talleres con migrantes que están en Torox, ¿ok? Son jóvenes, son hombres, son muy interesados para los derechos de la mujer aquí, que se dice, aquí no se puede, aquí es prohibido, es un delito, etcétera. Pero debemos también informar a este tipo de público. No debe decir, no, porque se van o cual. No, es muy importante. Pero ¿cómo hacer si, como dice Mari Carmen, nadie se compromete? ¿Cómo hacerlo? No te puede obligar. Mari, ¿no? Mari Pérez. Sí, pero Sí, sí. Mari, Mari. Bueno, no Carmen. importa, del Carmen, un Carmen ya sabemos lo que es. Vale, no, Mari. Bueno, y lo hemos comentado también antes, a las familias les cuesta también participar. Vale. Si hacer cualquier proyecto, cualquier cosa a nivel de educación, nos cuesta mucho atraer la familia. Y bueno, aquí Martín, que el joven... Martín va a cerrar, a lo va a ir mejor, cerrando. a lo Sí, mejor vale, es vale. que la participación tiene que ser todo por redes, no queremos que vengan a Y el participar. contacto humano. Mari, No, claro, que somos somos animales. animales. Claro, Mari, digo somos- yo que claro. será más fácil, no Mari, lo a sé. lo mejor hoy en habría día. que hacer algo, ya que lo estáis haciendo también a nivel cultural, ¿no? Que os habéis juntado todos, Sí, fíjate que ha sí, sido sí, maravilloso, ¿no? Pues también a lo mejor hay que hacer algo así muy grande En otros en otros también. ámbitos. Lo hemos intentado, pero juntar. no nos ha salido. No, ajá. Pero vamos a intentarlo otra vez. No vamos a Claro, no. Ni un paso atrás, como Ni un dices paso tú, ¿eh? atrás. Eso sí que no. Martín, ¿tú qué dices? Tú además estás trabajando como periodista y los medios de comunicación tienen una importancia vital. Esa perspectiva de género tiene que estar ahí Claro. presente. Claro, al final yo creo que eso, que aunque, como ella bien dice, el contacto humano es lo más es lo mejor, pero sí que es verdad que las redes sociales hoy en día tienen una fuerza que, aunque no sea la mejor opción, pero sí es la más efectiva. Y sobre todo hoy en día, por ejemplo, TikTok es una red social bastante fuerte, son vídeos cortos, que además la gente se puede quedar y es donde de verdad puede bueno, la gente se entera así, ¿no? Reflexionar sobre Claro. todo esto. Entonces creo que, a ver, las redes sociales al final sí tienen sus cosas malas, pero también hay que mirar el lado positivo Por de las cosas Por buenas, supuesto, ¿no? por supuesto que sí. Pero que lo que decía Mari, Y la es que el combinación de contacto ambas humano. cosas. Y la combinación, claro. Claro, no hay claro. nada absoluto, todo es relativo. No, claro. Con lo cual, eso también.
Claro, que al Sí, porque final- las redes sociales es como una realidad virtual. Eso es. Sí. Al fin Ahí y al está, cabo, que hay que porque- usarla para llegar más allá. Exactamente, para llegar. Pero realmente Sí. luego, ¿con quién tratamos? Pues con esa pareja, con esa Claro, persona claro. con la que tienes un contacto Sí. y tienes una unión sexual o de amistad. Sí. Y al final ese es el intercambio, porque al final las redes sociales se queda ahí. ¿Y dónde vamos? Nada, ¿Dónde nada. está? ¿Dónde está todo eso? Claro, es pero- en el día a día, en las políticas, en el contacto humano, en el diálogo. Porque si Claro no, que ¿a dónde vamos a acabar? Con las redes sociales, y nada más que vemos a gente insultándose. Como, la mayoría de las como los veces. gatos del anuncio. Ahí está. Todo con emoticonos, Eso, ¿no? ahí pegado. Qué pena, claro, somos de otra generación, ¿no? Las Sí, mujeres que estamos aquí somos de sí. otra generación. Él también quizá ha pillado un poco de esa generación que por su propia familia y por su propio Claro, yo al final- interés ha pillado algo, pero claro, hay que hacer conciencia con los jóvenes, ¿eh? Yo soy de la Que puede última ser un eslabón. generación que, bueno, que no nació con un móvil en la mano, porque en mi claro. época lo que había eran teléfonos de tecla, entonces... Pero eso... Uy, qué viejo. Pero que al final yo creo que eso, que sabiendo que los jóvenes están todo el rato en redes sociales, pues hay que intentar acercarse, sí, porque al final sí, por supuesto. es que Sí. el problema es que los jóvenes, a ver, yo lo digo por lo que yo veo, que al final, por ejemplo, en temas como la política, pues los jóvenes hoy en día no están formados. Y al final, como ya habían dicho al principio, todo esto también lo engloba la política y al final todo es de política. Y al final los jóvenes de hoy en día van a lo primero que ven y es con lo que Con se el titular, queda. con el Incluso titular, sí. yo me incluyo, ¿no? Que a veces vemos cualquier cosa y te quedas con lo primero que ves. Entonces es importante eso, el que haya que todo el mundo Hay que se... hacer formación crítica, Claro, ¿no? De, hacer una Claro, formación claro, desde... de la vida. Sí. Porque Sí. claro que todo es política. Sí, todo es por Todo, porque es la parte de la vivienda en la ciudad, en la sociedad, en grupo, en colectivo. Eso es político, de facto. En el ámbito rural, ya por terminar, ya cerramos, en el ámbito rural, ¿creéis vosotros que es más difícil todavía destapar la violencia de género? Muchísimo más difícil. Muchísimo con diferencia, sí. Yo, que formo parte del Consejo Provincial de las Mujeres, el de Diputación, estoy como representante de la Asarquía, elegido por las asociaciones de mujeres, no de Torrós, sino de la Asarquía, y la mayoría de las asociaciones de los municipios Torrós es un poquito, ya se sale, un poquito más grande, pero también sigue teniendo su puntito rural pero la mayoría de las asociaciones en las que yo estoy representando son asociaciones de municipios pequeñitos, de aquí de la Asarquía, Sayalonga, Competa. Y este tema se ha hablado. Es mucho más difícil. Primero por falta de recursos, obviamente. Los recursos los tienen un poco más lejanos. Y tiene que irse del pueblo para poder... No, todavía no hay nadie No hay en el pueblo anonimato, que- además, tampoco, ¿no? entre otras cosas. No tiene ni siquiera a la Guardia Civil cerca, ¿no? O sea, son muchos hándicaps para llegar a la denuncia. Pero es que para llegar a la denuncia antes tienes que tener una serie de apoyos que haga que tú te convenzas que tienes que denunciar, ¿no? Que lo veas claro. Y eso no existe en un pueblo porque te mira la de al lado, es que yo no quiero que sepa, es que es prima de mi marido y resulta que cuando me vea salir por aquí va a pensar que... Sí. O sea, muy más Que te muy puedes complicado. encontrar también mucho si más pasa difícil. algo al Sí. complicado al en ese maltratador, sentido. ¿no? Te puedes encontrar con el obviamente, maltratador. obviamente. Y si no con él, con su madre, con su padre, Sí, con con su la primo, con su familia. tío, con Sí. eso entorpece la toma de decisiones de una mujer que está ahí Sufriendo. ya. Sí. Es complicado. Muchísimo En un más. ámbito ¿eh? rural. Muchísimo. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos Sí. en Claro que en el sí. camino. Portando, claro que sí. portando. Cuando acabemos con ello, lo decías tú al principio también, ¿verdad? Cuando acabemos con esto y no celebremos este día porque se haya erradicado prácticamente totalmente, entonces habremos ganado, ¿no? En libertad, en derechos, en democracia. Claro. Verá, nosotras no, desafortunadamente, por mucha esperanza, cariño que queramos ponerle, a nosotras no nos va a tocar ese verlo. placer. No ese nos va a placer no nos va a tocar tocar. verlo, sí. No sé si le tocará a él. Ojalá, pero ¿no? Ojalá fuera así. Sí, ojalá. También es muy difícil porque la sociedad es muy cambiante, es muy voluble, Sí, y más hoy sí. que ahora en este tipo, vuelvo a decir, en este momento civilizatorio tan convulso que estos principios de los 2000 lo está tocando vivir, ¿no? En general, porque aunque no vivimos ajenos a las guerras que está habiendo en el mundo, en fin, todo eso tiene mucho que ver también con todo esto.
y cómo se hacen las políticas que luego influyen en nosotras y en ellos también. En fin, que sin ser demasiado paranoica, está complicado que nosotras lo veamos, pero eso no quiere decir que tengamos el gran deseo de que sea así. Sí, vamos a pensar que sí. Yo soy de las que pienso que se avanza muy lento, pero se avanza. Pero que ahí estamos, tenemos que estar ahí para seguir empujando para adelante, para atrás ni para coger impulso. Eso, bueno, a los jóvenes, tú como periodista ya sabes, ahí tienes mucho que hacer también, ¿eh? Hombre, claro, sí, desde el Tienes periodismo. una labor importantísima. Sí, además, porque el periodismo creo que es una profesión en la que el machismo está bastante presente. O sea, yo, por ejemplo, sí que es verdad que creo que, por ejemplo, solo hay que poner la televisión y ver lo que hay, y es triste, pero ves lo que hay de mujeres, ves lo que hay de hombres, y ya te vas a tu clase, o sea, cuando tú estás en clase, tú ves que las propias chicas te lo dicen, que hay algunas que saben que les va a costar, porque es la realidad. O sea, en la televisión hay muchas mujeres que se meten son prácticamente modelos. Eso con los hombres no pasa. O sea, con los hombres hay hombres de todo tipo. También hay algunos que será que es guapo, pero por lo general pero no es cogido por eso. Claro. No es cogido por eso. Es la pero sí que hay mujeres que son cogidas por eso. Entonces, desde el periodismo, creo que hay mucho por mejorar. Hay mucho que mejorar por hacer y que esas mujeres también reivindiquen, ¿no? Y además muchas lo están haciendo. Sí. Los micromachismos que a diario. Bueno, tendríamos aquí que no para son mucho... tan micro, que son muy machismo. Lo que pasa es que los convertimos ahí. Micro porque son estamos acostumbrados. Eso, a Claro, porque es que el machismo no se acaba. Eso es, exactamente. Están en todos lo que tú dices, en el periodismo, en todos los En sitios. todo. Pero yo todos creo los que lo ámbitos. más importante es en cómo se hace ese periodismo, en lo que se comunica y cómo se comunica. Yo creo que ahí es donde tenéis que poner el punto, sobre todo. Sí, no, al final lo importante del sobre periodismo todo como es hombre comunicar. también. Y sobre todo como hombre, como esa es la mirada masculina que estamos hablando, ¿no? Esa La masculina. Exacto. Yo todavía no necesidad de que entiendo la noticia de la Miss Universo esta de... Sí. Yo digo, que bueno, todavía ¿eso qué? existe esto, ¿Es que es eso? el Miss Universo. Hombre, claro que existe todo eso. Eso es un negocio enorme. Exactamente, es un Al final, business. eso es... Pero eso Es un negocio, sí. es otra... Claro, eso es violencia directa. Y además le han dado el título a la que protestó de no sé qué, claro. O sea, Para que no proteste más. Bueno, yo creo que da para otro programa. bueno, Así que cuando queráis, yo encantada de verdad con Igualmente. vosotros. Ha sido un Muchas placer gracias. porque estas tertulias así distendidas que nacen también un poco de la improvisación, que no se preparan demasiado, pero que hay un trabajo detrás, ¿no? Por parte de cada uno de vosotros. Es siempre una satisfacción y yo creo que también para los oyentes. Así que a seguir trabajando cada una desde vuestras áreas. A ti también, Martín, por estar con nosotros desde esta mirada de hombre joven. Y a los oyentes, pues muchas gracias por seguirnos y hasta pronto, que ojalá que sigamos avanzando cada vez más. Muchas gracias. Chao. De nada, A vosotros. gracias. Venga.